Skype con Alejandro Poiré. Él es decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y además fue secretario de Gobernación. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con todo gusto, Yoli, muy buenas tardes. ¿Cómo recibes estos dos discursos, tanto de Trump como del presidente López Obrador? Bueno, pues de entrada es un discurso, hay una gran noticia, lamentablemente hay que decirlo así, pero es una realidad, y es que no hubo insultos para el presidente mexicano. No hubo una posición agresiva por parte del presidente Trump, no hubo exabruptos que siempre se temen en estos contextos. Falta la cena, vamos a ver cómo se comporta Trump en la cena, pero por lo pronto esa es una parte valiosa de esta circunstancia hasta el momento. El discurso del presidente López Obrador me parece que fue hacia el cierre. Corrió riesgos innecesarios, particularmente lo vimos y lo escuchamos en una tónica casi excesivamente generosa con el presidente estadounidense, en lo particular cuando habla de que es el presidente que ahora sí se está respetando genuinamente al pueblo de México, pues está respetando a su presidente en alguna medida, pero realmente es el presidente más racista, más xenófobo, más antiinmigrante y discriminatorio que hemos sufrido los mexicanos en ambos lados de la frontera, pero pues de alguna manera parece ser que ese fue el acuerdo de no agresión por parte de las autoridades que organizaron la visita, y en esa medida pues esos son los costos que se van a tener que asumir. Fuera de eso, la verdad es que en términos generales es una buena nota en el sentido de la profundización de la relación comercial por parte de México y Estados Unidos, y pues falta ver cómo opera esto a la hora que algunos de los empresarios estadounidenses exijan certezas para la inversión, particularmente en materia energética en nuestro lado de la frontera. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Paco Ramírez. A ver, déjame, con esto que acabas de mencionar, podríamos decir que fue un discurso, en el caso del presidente López Obrador, políticamente correcto, en el que no se metió en Honduras, quiso tratar bien a quien lo hospeda, valga el término, porque no está en la Casa Blanca, pero a quien le da la bienvenida a los Estados Unidos y con quien quiere tratar de tener una buena relación, porque además es nuestro socio comercial más importante. Pero sí, coincido contigo cuando él dice, hemos tenido diferencias y agravios que no se olvidan. Eso por un lado. Y por el otro lado, me llama la atención, dice, lo que más aprecio es que nunca ha buscado imponernos nada que vulnere nuestra soberanía. Y ahí sí tengo mis dudas. Pues bueno, creo que realmente lo que está haciendo el presidente es tratar de desviar la idea de que se nos han impuesto ciertos costos, pues porque es clarísimo que al menos en política migratoria esas definiciones no han estado de nuestro lado, sino más bien del lado de los Estados Unidos, la aplicación de la Guardia Nacional para frenar a los migrantes centroamericanos, la aceptación de los términos de la política de asilo de los Estados Unidos y el que no se diga ni una sola palabra respecto a las decenas de miles de personas que han sido separadas de sus familiares en la frontera. Cierto es, la mayoría centroamericanos, pero muchos de ellos también son mexicanos y que están el día de hoy, al tiempo que está el presidente López Obrador allá en la Casa Blanca, sufriendo condiciones inhumanas en el equivalente a una especie de campos de concentración administrados por la Agencia de Control Migratorio de los Estados Unidos y esperando un destino todavía bastante incierto. Es decir, pues si puede decir eso, pues qué bueno que lo diga, pero de todas maneras parece que sí hay, como en muchas otras ocasiones por parte del presidente López Obrador y desde luego del presidente Trump, muchos datos que a la hora de hacer una revisión concreta no se sostendrían en términos de lo que está pasando realmente, ¿no? Ahora, el hecho de que el presidente mexicano pueda tener este nivel de encuentro con el presidente estadounidense, esa camaradería, ¿le puede abonar de alguna manera al gobierno mexicano esa certidumbre económica para la atracción de la inversión, decir que tiene una buena relación comercial con el gobierno estadounidense y con el empresariado estadounidense? ¿Le puede servir por lo menos en ese sentido al gobierno mexicano o es más lo que pierde? Mira, no hace daño realmente, ¿no? Pero creo que lo que se pierde sobre todo es de aquel lado de la frontera, es ahí donde es riesgosísimo ante
un porcentaje muy importante del electorado estadounidense, particularmente el electorado latino, que no va a ver esta visita con buenos ojos. Lo han expresado de manera muy concreta los congresistas demócratas y el Hispanic Caucus. Hay una carta durísima en contra del presidente Trump por la visita misma. Y pues es una apuesta muy arriesgada por parte del presidente López Obrador, porque pues en unos cuantos meses tendremos la elección en los Estados Unidos, y si los resultados no le son favorables al presidente Trump, pues se tendrán que pagar los platos rotos de esta visita, que desde el lado opositor en los Estados Unidos se percibe como costosa para López Obrador y desde luego pues muy contraria para Donald Trump, ¿no? ¿Qué costos podrían tener, Alejandro? Mira, yo creo que van a pasar varias cosas en el caso de que gane Joe Biden. Serían pues prácticamente todo el cierre de la administración de López Obrador con un presidente demócrata. Seguramente se va a reiterar la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y es posible que haya una mayoría en el Senado estadounidense, y estos costos pueden venir desde un mucho mayor activismo por parte del gobierno estadounidense para que México implemente los distintos acuerdos en materia laboral, en materia medioambiental, en materia energética también, que eso seguramente será un foco de la cena que van a tener el día de hoy. Pero no solamente eso, es muy probable también que, a diferencia de lo que pasa con el gobierno de Trump, que no se preocupa por sutilezas como el fortalecimiento de las comisiones reguladoras, Comisión Reguladora de Energía, etcétera, de nuestro lado de la frontera, seguramente los demócratas sí pondrán un acento mucho más importante ahí en el fortalecimiento institucional en nuestro país. Esa será una agenda que dudo mucho que le sea cómoda al presidente López Obrador por siguientes años en su mandato, pero pues bueno, ciertamente es una apuesta. En otras ocasiones, cuando México ha hecho apuestas en las contiendas electorales estadounidenses, no nos ha ido bien. Así es, justamente es lo que te iba yo a comentar, Alejandro, que no sería la primera vez que nos equivocamos en apostar por un candidato y gana el otro, pero además, independientemente de ello, sea el que gane, de todas maneras, déjame decirlo así coloquialmente, nos va como en feria, ¿sí? Si Trump no gana, le van a quedar meses para acabarnos, destruirnos y pisotearnos, y si además, si gana, le van a quedar años para seguirnos pisoteando. Y en el caso de Joe Biden, vamos, no es nuestra salvación tampoco. Pero el costo puede ser muy elevado del lado de Joe Biden, precisamente después de que ya aparentemente se ha hecho una apuesta. Yo creo que esta visita solo tiene lógica, suponiendo que fue la Casa Blanca quien la propició, en efecto, como un evento de campaña para el presidente Donald Trump. Y en esa medida, pues lo que ha hecho el gobierno mexicano ha sido tratar de minimizar los costos, pero van a ser muy elevados con los Estados Unidos. Y del lado nuestro, pues mira, ya para que estemos comentando que lo bueno es que no hubo insultos, o alternativamente que lo que estemos esperando del lado de empresariales, que ahora sí se le exija que respete la inversión privada en materia energética, pues quiere decir que no hay una gran ganancia. La agenda migratoria completamente perdida, la agenda de seguridad es muy distinto el mensaje de Donald Trump, que dice que vamos a ir detrás de los carteles y vamos a ir detrás de los delincuentes, y no ha sido el discurso del parte del presidente López Obrador, y ciertamente no pareciera haber mucha coincidencia más allá en celebrar la firma de un tratado, que es mejor que no tener ningún tratado, pero no es un mejor tratado que el que teníamos en términos generales hasta antes de que llegara Donald Trump a la presidencia. Como un discurso pasivo-agresivo entre ambos, como de provocaciones, de amor, pero de desencuentros, con felicidades por el estupendo trabajo que estás haciendo, pero también qué bueno que están deteniendo al flujo migratorio, a las caravanas migrantes a través de nuestras autoridades en tu territorio. Es una cosa que deberá de analizarse con más detalle, porque realmente sí, la agenda es enorme. Y tampoco se vio una cordialidad genuina y una cordialidad auténtica, ¿no? También, pues, los protocolos del coronavirus no se prestan para apretones de manos, para abrazos, ni mucho menos, pero no fue una reunión exageradamente cordial de parte de ninguno de ellos. Habrá que ver qué es lo que ocurre en esta cena, que será una cena muy breve, solo 50 minutos. Y bueno, pues en términos de cómo operan estas dinámicas diplomáticas, 50 minutos apenas, y va a dar tiempo para los brindis de bienvenida y ya se van a estar despidiendo. Una visita muy peculiar, una visita poco propicia, creo yo, porque además, respecto a la pregunta que hacía Joel y también hacía Paco, pues tampoco va a mejorar mucho el clima de inversión mientras en México sigamos
con una serie de medidas de política económica y de ahuyentar a la inversión extranjera que tienen poco que ver realmente con el mantenimiento del tratado comercial. Eso ayuda, pero ni de lejos es una condición suficiente para que mejore el clima de inversión en nuestro país. Eso tiene que ver con un gobierno que simple y sencillamente pareciera ignorar que estamos en pandemia, pareciera ignorar que se necesita un paquete de reactivación y pareciera ignorar el papel preponderante que tiene la inversión privada, la nacional y la extranjera, y la confianza que el gobierno tiene que generar para ella en nuestra recuperación económica. Alejandro Poiré, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Con todo gusto, Joely y Paco, un saludo muy cordial. Hasta luego.